El tema de mosquitos es un tema bastante amplio y por lo mismo lo vamos a dividir en dos partes. En la primera de ellas hablaremos básicamente de la importancia de los mosquitos, la biología, especies y su relación con las enfermedades que transmiten o los patógenos, ¿verdad? Y en la segunda parte hablaremos de manejo y control. Entonces, los mosquitos pertenecen a la familia Culicidae, de los dípteros, ¿verdad? Nematoceros. Este grupo, pues todos los mosquitos presentan 4 instares larvales que son acuáticos. Eso es muy importante para cuando vemos acciones de control. A diferencia de la mayor parte de los insectos, la pupa en este caso es móvil, es bastante rápida en sus movimientos. Y ya en el caso de los adultos, que es lo que son problema con nosotros, la mayoría de los adultos hembra son nematófagos, o sea, chupan sangre. Aunque tenemos algunos miembros de la familia que son depredadores de larvas de los mismos mosquitos. Aquí podemos ver el aparato bucal en un esquema para que veamos cómo se modifica las piezas bucales para que puedan penetrar la piel y cómo se forman los tubos por los que circula la sangre y también la unión de ellos que permite que se forme un tubo por donde circula la saliva. Entonces aquí vemos un enjambre de mosquitos diurno. Esas fotos son tomadas con una cámara normal, no tienen ningún tipo de truco porque son densidades muy altas y es tan importante los mosquitos en este momento a nivel mundial, y en Estados Unidos no es la excepción, que hay una asociación conocida como American Mosquito Control Association, que en su reunión de 2007 pues, utilizó como portada a un mosquito que está alimentándose de sangre. Entonces se dedican pues a todo lo que es con mosquitos, ¿no? Y prácticamente manejo, control, biología y todas las cosas aplicadas relacionadas con ellos. Entonces, en el área de entomología médica veterinaria, aquí mencionaremos solamente 3 géneros que son los importantes en las áreas de salud pública, interés médico y veterinario, y que son los que tienen que ver con transmisión de algunas enfermedades para nosotros y también para nuestros animales domésticos. Entonces, a pesar de que hay más géneros en el grupo, aquí nos concentraremos solamente en ellos. Y aquí vemos fotografías de los mosquitos, de uno muy importante que es Aedes aegypti, que tiene que ver con todo lo que es el dengue y otras enfermedades. Culex fasciatus, que es responsable de transmisión de varios virus que producen encefalitis principalmente, y Anopheles, que es el responsable de la transmisión del paludismo en todo el mundo, con diferentes especies. Entonces, repito, las hembras son las que son hematófagas y las que llevan los patógenos que nos van a producir alguna enfermedad, y podemos apreciar aquí que las hembras, entonces las antenas son más o menos filiformes, no tienen una gran cantidad de pelos, son visibles, y en el caso de los machos las antenas son plumosas. Ese tipo de antena pues le permite al mosquito poder detectar muchos movimientos del aire, sensaciones, feromonas, etcétera, para poder localizar a la hembra. Entonces, este mosquito o esta familia de mosquitos es muy fácil de poderlas distinguir a través de diferentes etapas de desarrollo, como pueden ser los huevos o las larvas o incluso los adultos, y uno puede desarrollar la habilidad para poderlos identificar en algunos casos a nivel de género solamente con ver alguna forma en la que se comportan, ya sea las larvas o los huevos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta columna tenemos a los anofelinos, en esta otra tenemos a los culicinos, que son muy comunes. En esta transparencia se agrega también el género Mansonia, porque es un género de mosquitos que es muy común en esteros, ¿verdad? Ok. Entonces, si vemos las diferencias a nivel de huevo, aquí tenemos los huevos de Anopheles. O sea, los huevos de Anopheles son huevos que son puestos en forma individual en la superficie del agua.
Entonces, para que no se hundan, tienen flotadores en la parte lateral, que son camaritas llenas de aire, que le permiten flotar en forma individual en la superficie del agua. Esa es una característica muy importante de este género. Si pasamos a los géneros culicinos, estamos hablando de Aedes, Culex y Mansonia. Aedes es un insecto que va a poner los huevos en las paredes de los sustratos húmedos, cualquier tipo de sustrato que tenga agua, digamos un florero, una llanta, y los pone al nivel de donde está el agua y los deja adheridos a las paredes. Entonces estos huevecillos no tienen flotadores, o sea que tienen que estar pegados a las paredes de los sustratos, y puede tener ornamentaciones como las que aquí se están mostrando, ¿verdad? Pero eso es algo, digamos, diferente para lo que estamos comentando. Cuando hablamos ya del género Culex, este es un insecto, ¿verdad?, que también va a poner los huevos en forma individual. No tienen flotadores, los pone en forma individual, pero al momento de estarlo haciendo, la hembra los acomoda de modo que se forme una balsa y pueda quedar flotando. Entonces, por la estructura que queda ya de la masa de huevos, que puede tener más de 100 hasta 200 huevos, entonces eso le permite flotar. Es como si fuera un pequeño barquito. Entonces, pero si estuvieran separados en forma individual, se irían al fondo del agua. Entonces los pone en la superficie del agua. Y luego tenemos a Mansonia, que es un insecto que pone los huevos en vegetación flotante. Esta raya grande que vemos acá trata de simular lo que es una hoja, y aquí vemos como en la parte de abajo, hacia lo que sería el agua, se encuentra la masa de huevos. Entonces nosotros no podemos ver a las masas de huevos de este género, por la misma característica de que los ponen abajo de las hojas que están flotando en la superficie del agua, obviamente. Entonces este tipo de comportamiento ocurre con este mosquito que vive en esteros donde tenemos vegetación que está flotando, ¿verdad? Ok, hablemos de larvas. En el caso de las larvas tienen o no la presencia de un sifón respiratorio, ¿verdad? Los anofelinos son larvas que no tienen sifón respiratorio, mientras que los culicinos sí lo tienen. Entonces los anofelinos, para poder respirar, tienen que ponerse en posición horizontal a la superficie del agua, porque aquí donde está el espiráculo por el que respiran, ellos toman el aire directamente de la atmósfera, ¿verdad? Entonces tienen que adoptar esta posición para poder respirar. En el caso de los otros culicinos, tienen en forma diferentes los sifones. Aedes, por ejemplo, tiene un sifón que está corto y bastante ancho comparado con la proporción del cuerpo, y de modo que se alcanza a ver, ¿verdad? Y si lo comparamos con Culex lo tiene largo, bastante delgado, y proporcionalmente se ve delgadito con respecto al cuerpo. Entonces estos géneros los podemos separar a ese nivel, a nivel de género, a simple vista en el campo. Por eso es muy importante que tengamos claro de este tipo de diferencias en la morfología de las larvas. Y en el caso de Mansonia es un caso muy particular, porque la larva, tiene modificado el sifón respiratorio de modo que pueda penetrar raíces de las plantas que están flotando. Entonces, al introducir el sifón respiratorio dentro de la raíz, respira a través del aire que se encuentra en las raíces flotantes. Entonces estas larvas nunca las vamos a ver. En los adultos las diferencias son muy rápidas de apreciar, porque los anofelinos tienen los palpos desarrollados, están tan largos como la proboscis, mientras que los culicinos, los palpos van a estar cortos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias ya como grupo. En el caso de los machos, por ejemplo, de anofelinos, los machos de ambos grupos, ¿verdad?, tienen palpos desarrollados, pero los machos de anofelinos los tienen engrosados en los últimos segmentos, y se alcanza a ver esta parte que están aproximadamente capitados, ¿verdad?, como forma de campanita, mientras que los machos de acá son filiformes,
¿verdad? Son así como se ven, como si fueran unas pequeñas antenas, ¿verdad? La antena es esta que está acá. Y ya en el caso de las hembras, los adultos de anofelinos tienen los palpos de varios segmentos, pero están filiformes, o sea, no están engrosados en la parte distal, mientras que las hembras de culicinos los tienen muy cortos. Aquí podemos apreciar. Entonces aquí se ve claramente las antenas, los palpos pequeños, y aquí tenemos el aparato bucal, que es el que nos va a perforar la piel. Ok. Aquí vemos en fotografías las diferencias de ellos. Aquí tenemos Aedes, el sifón corto y gordo, ¿verdad? Anófeles no se aprecia, y Culex lo tiene largo. Y aquí tenemos fotografías de Mansonia, que está sumergido. Aquí tenemos la superficie del agua, está sumergido, está insertando el sifón respiratorio en la raíz para respirar. Entonces, aquí tenemos las especies más importantes, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país. Entonces sería Aedes aegypti, Aedes albopictus, ¿verdad?, por parte del género Aedes, Culex quinquefasciatus, que es la más importante de este género, y del género Anopheles tenemos Anopheles alimanus y Anopheles pseudopuntipenis. Las dos son muy importantes. Entonces, ahora hablaremos un poco de Aedes aegypti. Este mosquito transmite muchas enfermedades producidas por virus, ¿verdad? El dengue clásico, que se puede convertir en hemorrágico, que es muy problemático en nuestro país. Últimamente, la fiebre chikungunya y el Zika, que recientemente se convirtió en un problema muy importante. En nuestro país, en los años 60, teníamos presencia de fiebre amarilla, que fue erradicada, y el virus mayaro, que actualmente se encuentra en Sudamérica. Potencialmente tenemos un riesgo muy alto de que entre a nuestro país. Entonces, estas son las enfermedades que típicamente nos van a estar transmitiendo, obviamente los patógenos, ¿verdad?, estos mosquitos. Aquí vemos el macho, de la hembra, perdón, donde se ve esta estructura de escamas blancas en forma como de paréntesis, que es muy fácil de distinguir a simple vista, ¿verdad?, que se está alimentando. Aquí vemos un enjambre de otra especie relacionada, pero es muy común que hagan ese tipo de enjambres. Y aquí vemos los huevos pegados en un sustrato, en este caso un papel, porque es un insecto que estamos reproduciendo en un laboratorio. Aquí vemos una larva y algunas características que hay que apreciar a nivel de microscopio para separarlas, ¿no? Y esta sería la pupa. Entonces, este insecto se va a desarrollar en cualquier tipo de sustrato donde el agua esté estancada, ¿verdad?, cualquiera de los que tenemos en nuestra casa, ¿verdad?, y tiene la gran ventaja este género de que los huevos pueden estar viables durante mucho tiempo. Por eso es una plaga muy importante, porque los huevos no se desecan por completo si no hay agua. Entonces pueden durar meses, pueden durar un año. Si hay humedad relativa alta en el ambiente, pueden aguantar hasta un año o más en ese tipo de condiciones. Entonces, este tipo de insecto, esta especie, normalmente no se encuentra reportada a alturas de más de 1500 metros. Sin embargo, ya hay reportes en la Huasteca de alturas mayores de 2000, lo cual nos preocupa porque eventualmente podría establecerse en ciudades como la Ciudad de México. Entonces, ya decíamos que solo la hembra se alimenta. Esta es una especie que es activa durante el día y con frecuencia no pica después de las 6 de la tarde. Entonces eso es muy importante cuando tomamos acciones de control. Aquí vemos un pedazo de papel con huevos. Esta porción que está aquí la tenemos aumentada para que veamos aquí a nivel individual cómo se encuentran los huevos. Las larvas les gusta mucho vivir, cuando las tenemos en condiciones controladas, les gusta vivir amontonadas, como podemos apreciar aquí. ¿Y dónde las colectamos? Pues en cualquier lugar dentro de las casas, en tambos, llantas, cualquier recipiente que tenemos en los patios, como podemos ver aquí. Y aquí usamos algún tipo de trampa para poderlas colectar con más facilidad. Estas trampas son para colectar huevos. Y aquí ponemos el ciclo de esta especie, que aproximadamente puede durar entre 10, 12 días, pero como son
insectos, pues todos los insectos pues son afectados por la temperatura. Entonces esto puede ser variable dependiendo de cómo tengamos la temporada del año, y en diciembre pues, se puede alargar mucho el ciclo, en verano puede ser incluso más corto que el que aquí estamos señalando. Y este es es un esquema donde vemos cómo es el biorritmo de la picadura de esta especie, donde vemos aquí las horas en las que son más activos. Vean ustedes que tienen un pico temprano por la mañana y otro por la tarde. Entonces este coincide cuando estamos preparándonos para ir a la escuela o a trabajar, ¿verdad? Y acá cuando ya llegamos y estamos reunidos en la casa comiendo. Entonces esas son las horas donde se detectan mayor cantidad de picaduras. Entonces esto es muy importante, muy importante. Esas coincidencias tienen que estar asociadas también con los métodos de aplicación que hacemos de control pues para adultos, si queremos tener un buen resultado. Entonces, sin embargo, hay varias razones por las que los problemas contra el dengue se siguen manifestando, y básicamente son las que aquí se indican. Y cuando tenemos acciones de control, como la que vemos aquí, que es aplicar un equipo ULB, el problema es de que puede haber obstáculos que impiden que esta mezcla del producto químico entre a las casas. Pero el gobierno hace mucha capacitación de personal para poder hacer una buena campaña y reducir el problema. Sin embargo, el efecto pues es limitado y necesitamos que haya mayor participación de la comunidad, y que también ellos asuman el papel que les toca, porque es muy importante que nos ayuden a remover cualquier tipo de recipiente que no estén en uso, o que los mantengan tapados. Eso es muy importante. Aedes albopictus es una especie de mosquito que solo la mencionamos como tal porque esta especie nos la introdujo de Estados Unidos, entró a México por Tamaulipas y actualmente ya se encuentra distribuida por las dos vertientes. La mención que hacemos de esta especie es porque es muy agresiva y puede desplazar competitivamente a Aedes aegypti. Entonces, por eso estamos tratando de estar al pendiente de qué pasa con esta especie, porque actualmente no se ha reportado en México que sea transmisora del dengue, pero en Asia, que es su país, su zona pues de origen, allá ese es el insecto más importante vector del dengue. Entonces, pues si este llegara a ocurrir, tendríamos más problemas porque tiene un rango más amplio de hábitats a nivel larval, y también el adulto se alimenta de una mayor cantidad de especies que se encuentran en áreas urbanas o incluso ya un poco silvestres. Entonces, las enfermedades que transmite, pues fiebre amarilla, aquí se presenta una reseña de cómo es, ¿verdad? Porque estamos aquí en México, pues se sospecha que en algunas partes del país ya se encuentra presente, sin embargo no se ha confirmado, pero bueno, aquí estamos mostrando cuáles son los síntomas de cómo se presenta esta enfermedad, ¿verdad? Y que obviamente cuando fue erradicada en los 60s, aquí vemos cómo estaba el dengue en diferentes etapas, ¿verdad? En los 30s, 70s, en el 98, vemos que en el 70, por ejemplo, no teníamos dengue, pero era porque no teníamos el mosquito. Actualmente el mosquito se reintrodujo y veamos cómo tenemos el problema. Entonces esto está más o menos asociado con la presencia del mosquito y del dengue. Obviamente si no hay mosquito pues no hay dengue, ¿verdad? Pero aquí fue en la época en la que México lo pudo erradicar. Y bueno, ha habido brotes, entonces en donde este mapa que genera la OMS está indicando pues los países o áreas más importantes del mundo en donde tenemos reportes del dengue. Digo, en México aquí se marca casi todo el país, pero en las áreas que están más altas de 2000 metros actualmente no se han reportado casos de dengue. Sin embargo, aquí lo marcan como país, a pesar de que la península de California esté marcada en blanco. El dengue es otra enfermedad que nos transmite este mosquito. Aquí revisen con calma lo que está en esta transparencia, ¿verdad? Pero actualmente es un problema muy importante y hay mucha gente que está en riesgo en todo el mundo,
Sin embargo, otros problemas han desplazado a veces el interés que tienen los gobiernos hacia esta enfermedad, que no deja de ser importante, pero tenemos otras preocupaciones y que nos obligan pues a tratar en forma conjunta y dirigir acciones más completas para tener menos problemas de todas las enfermedades que tenemos actualmente transmitidas por este insecto. Entonces, tanto el dengue clásico, el hemorrágico, que puede matar a la gente, ¿verdad? Una porción puede morir, pero si hay atención, muere poca gente. No hay medicina para curar el dengue, los tratamientos son sintomáticos. Entonces aquí tenemos acciones que se hacen para control. Hablaremos un poco más de control cuando hablemos de control en general de mosquitos, pero estas son acciones que se utilizan, que las mencionaremos más adelante en la parte 2 de esta charla. Culex quinquefasciatus, ¿verdad? Aquí tenemos el mosquito ovipositando. Vean cómo está formando la masa de huevos, va poniendo de uno por uno, pero con las patas posteriores los va juntando para que al término ya la deje flotando en la superficie del agua. Aquí tenemos un mosquito que está emergiendo de la pupa, y aquí vemos las balsitas ya formadas. Después de unas horas de que están flotando, ya se hacen negras, y así están en el agua hasta que eclosionan los huevos y salen las larvas. Y estos son los hábitats normales donde vamos a encontrar este tipo de larvas. Estos son criaderos que normalmente son áreas donde hay muchísima materia orgánica, son de áreas de agua pues contaminada en diferentes grados. Aquí podemos ver una gran cantidad de larvas. Estas son unas hojas de lirio acuático. Todo esto es lirio acuático, para que vean ustedes cómo hay mucha materia orgánica que les sirve para alimentarse, y también el follaje del lirio acuático les sirve de protección a los adultos para que salgan a buscar su alimento por las tardes. Este es un mosquito que tiene hábitos crepusculares muy característicos. Y bueno, Culex stigmatosoma, que colectamos mucho en una presa que está en Querétaro, en Tequisquiapan. Es una especie asociada pues al grupo de Culex, que tiene que ver mucho con la transmisión del virus del oeste del Nilo, que es la causa pues por la que esta especie se ha vuelto importante en nuestro país. Aquí tenemos diferentes condiciones donde se está muestreando larvas colectadas, bueno, larvas en un charco, y aquí algunos ejemplos de acercamientos de ellas, y cómo se ha distribuido esa enfermedad del virus del oeste del Nilo en Estados Unidos, que allá fue donde se encontró primero. Después hubo un brote muy fuerte en 2002 donde murieron muchas personas. Para los gringos esto es mucho, se les salió de control, y en México pues no tenemos una vigilancia adecuada como para decir cómo estuvo en nuestros países, al menos del norte, ¿verdad? Pero actualmente Zagarpa está trabajando en forma conjunta con el gobierno de Estados Unidos para tener detecciones oportunas. Esta enfermedad ataca principalmente a equinos o también a aves. Entonces, esas aves o equinos infectados eventualmente pueden transmitir el patógeno a los humanos. Sin embargo, en México no hay datos claros de si ha habido gente enferma. Se ha reportado más en aves o en equinos, pero tenemos este convenio pues binacional con la CDC. El CDC vendría siendo algo así como la Secretaría de Salud de Estados Unidos, ¿verdad? Y con organismos de ellos y con mexicanos están haciendo un control o una supervisión de cómo se encuentra esta enfermedad en ambos países. Y bueno, y aquí estamos mostrando otro tipo de encefalitis que va a producir o que va a transmitir los Culex, para que veamos cómo se ha manifestado esta encefalitis equina venezolana, que es una enfermedad que ha estado presente en México, menos importante que el virus del oeste del Nilo a nivel general, pero esta es una enfermedad que ataca principalmente a los equinos, y ha habido brotes en nuestro país, y también afecta a humanos. Esta enfermedad puede dejar secuelas de que la gente ya tiene problemas a nivel de control neuronal que le impiden manejarse en forma independiente. Anófeles, que es el tercer género de este grupo, ¿verdad? Tiene que ver con el paludismo, que es una enfermedad producida por un protozoario. Entonces ya vimos las diferencias entre anofelinos y culicinos,
Nomás era para resaltar aquí las características que tienen en la cabeza los anofelinos y acá los culicinos, pero ya lo comentamos anteriormente, ¿verdad? Y aquí vemos los huevos cómo se encuentran flotando ya en el agua. Aquí estamos colectando larvas, aquí tenemos huevos, vean un huevo en forma individual, ahí se ven los flotadores, ¿verdad? Y aquí vemos las larvas en un envase, ¿verdad? Larvas colectadas en un lugar de estos, y podemos ver cómo se encuentran como si fueran pequeñas basuritas rectas en la superficie del agua. Este género se alimentan en la superficie del agua. No son así muy especiales para andar buscando alimento en el fondo de los recipientes donde están, ¿sí? Entonces este género vive de casi siempre en lugares en donde tenemos nosotros agua que está oxigenada, ya sea en forma natural porque hay corrientes limpias, ¿verdad? Como estas, o también porque tengamos algas. Este tipo de algas ayudan a oxigenar el agua, de modo que podemos encontrar charcos como este, por ejemplo, lo hallamos en Veracruz, en un rancho en donde había larvas, a pesar de que el agua no estaba corriendo, porque estaba oxigenada el agua que estaba aquí por las algas que tenía. Aquí podemos ver también, hasta aquí estamos colectando también larvas de anófeles, ¿verdad? Pero no sé si ustedes conozcan, pero es bueno recordarlo si lo saben, que cuando encontramos lirio acuático en cualquier tipo de corriente de agua o que esté estancada, ese es un indicio de contaminación de los ríos, ¿verdad? o de las aguas. Sin embargo, no está muy contaminado, de modo que aquí todavía encontramos larvas de anófeles. Aquí tenemos un acercamiento de las larvas, no de las larvas, sino de los lugares en donde se encuentran las larvas, y este tipo de algas filamentosas, que es en donde les gusta vivir a las larvas de anófeles, porque se protegen de depredadores, aparte de que les sirve de alimento ese tipo de algas. Entonces, este es un mapa general donde vemos nosotros los riesgos de transmisión de la enfermedad malaria o paludismo a nivel mundial, y podemos ver de que en México prácticamente el problema ya lo tenemos bastante controlado. De hecho, hay áreas de nuestro país, y el estado de San Luis Potosí actualmente está pidiendo que se le reconozca como libre de paludismo, porque ha bajado mucho la presencia de esta enfermedad en nuestro país, y más que por las acciones que haya hecho el gobierno, aquí la causa principal ha sido porque hemos contaminado los ríos, de modo que ya no hay condiciones apropiadas para que se desarrollen las larvas. Entonces hemos casi eliminado al mosquito anófeles, pero hemos traído como consecuencia que se establezcan otras larvas, sobre todo de culex, que ellas no les importa estar en aguas muy contaminadas. Y bueno, este es el ciclo de la transmisión del plasmodio, que es un protozoario que nos va a producir la enfermedad del paludismo, ¿verdad? Aquí podemos ver en el punto número 1 cómo un mosquito, cuando un mosquito pues que está infectado, se alimenta de una persona sana y le inyecta el protozoario en la fase infectiva, que se llaman esporozoitos. Esporozoito es la fase infectiva del protozoario Plasmodium, ¿verdad? Entonces este parásito entra y se va al hígado, y en el hígado tiene unos ciclos que se llaman ciclos exoeritrocíticos, ¿verdad? Porque no se mete todavía los glóbulos rojos, y aquí tiene ciclos y después se va a la sangre. O sea, en la sangre, o sea, en el hígado se va a reproducir, ¿verdad? En las células infectadas, y forma un esquizonte, que es una fase infectiva dentro del hígado, se rompe y invade los glóbulos rojos. Entonces estos glóbulos rojos entonces se contagian o se contaminan con este protozoario, que aquí se llama trofozoito, porque es una etapa de crecimiento que tiene movilidad. Madura y empieza a reproducirse otra vez. Aquí tenemos el esquizonte que rompe y empieza a hacer este ciclo. Este ciclo que está marcado aquí es el que nos va a producir las fiebres del paludismo.
y en alguna parte, cuando se encuentra como trofozoito inmaduro, este va a formar gametocitos, ¿verdad? Que forma gametocitos hembra y macho, ¿sí? Gametocitos hembra y macho, que se liberan en la sangre y que son los que va a recibir un mosquito que esté limpio, que esté sano, y cuando se alimenta va a tomar estos gametocitos. Entonces, ya dentro del mosquito, estos gametocitos se van a modificar para que se unan y se forme, se fertilizan pues. El hembra se llama macrogametocito, el que es macho, el gametocito empieza a formar unos procesos que se llama exflagelación, que son como pequeños gusanitos que se modifican, salen y se meten al macrogameto, lo fertilizan, y ya que está fertilizado, esto tiene movilidad, por eso se llama ookineto. Después se forma el ocisto, que se fija en las paredes del intestino del mosquito, y ya después que madura va a liberar los esporozoitos, que son ya la etapa infectiva, y esta se va a las glándulas salivales del mosquito, de modo que cuando el mosquito se alimenta de sangre, primero inyecta los esporozoitos, y así es como tenemos el ciclo de una manera bastante rápida, porque es una etapa es una biología muy complicada la de este protozoario, pero este es el resumen que me parece el más claro que hay por ahí dibujado en los libros, y es muy práctico para fines de explicación, según yo. Entonces, aquí vemos en donde está la letra D, es una etapa en la que podemos diagnosticar si tenemos o no protozoarios en nuestro cuerpo, aunque también aquí se puede diagnosticar cuando lo tenemos en sangre suelta, ¿no? Solamente que son etapas de desarrollo diferentes. Y aquí pues la I es cuando estamos hablando de la etapa infectiva, que es al momento en que pues, el insecto nos va a picar, ¿verdad? Entonces, a nivel de campo, se pueden hacer colectas de adultos, aunque ese tipo de colectas ya están prohibidas por el riesgo que tenemos de que nos puedan pasar algún patógeno del mosquito cuando se está alimentando. Pero todavía hace 20 años esto se permitía. Actualmente esto ya es limitado, pues ya no se permite. Aquí tenemos el plasmodio, este es lo que se le llama la fase de anillo, que se encuentra aquí dentro de los glóbulos rojos. Entonces, Plasmodium falciparum, que es el más importante porque mata a la persona, porque bloquea los vasos sanguíneos, principalmente en el cerebro. O sea, es un protozoario que es más grande y puede bloquear los vasos. Entonces esto puede provocar problemas que finalmente generan la muerte de la persona. Entonces, en México tenemos muy poco Plasmodium falciparum, por lo mismo no tenemos casos de muerte por esta enfermedad, pero tenemos el Plasmodium vivax, que es el más importante en nuestro país, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos cuáles son los protocolos que se siguen a nivel de salud para hacer los tratamientos ya de la enfermedad, el tratamiento profiláctico, ¿verdad? O tratamiento cuando ya tenemos ya la enfermedad, ¿verdad? Pero pues, cuando uno va a lugares donde hay paludismo, es muy importante que uno se administre el esquema profiláctico, aunque el gobierno hace este tipo de acciones cuando ya tenemos la enfermedad. Entonces hay diversos tratamientos como estos, en donde tenemos un tratamiento que tiene más de 50 años en el mercado y se sigue utilizando, como es el uso de la cloroquina.